Así como para recibir el cuerpo teofánico en el nuevo nacimiento, se requiere recibir, creer la primera venida de Cristo. Y para recibir el cuerpo físico eterno y glorificado, se requiere ver y recibir la segunda venida de Cristo, que es la venida del Hijo del Hombre resplandeciendo en el occidente. Y ahora, ya en el occidente, en la parte norte del occidente, el occidente es el continente americano con el Caribe. En la parte norte ya se cumplió la séptima edad de la iglesia gentil, donde estuvo Cristo manifestado en su séptimo ángel mensajero precursor de la segunda venida de Cristo. Y luego, ¿en dónde estará Cristo manifestado en el día postrero en el occidente? Solamente le queda Centroamérica, Suramérica y el Caribe, para esa manifestación poderosa del Hijo del Hombre en el día postrero, para esa manifestación como en los días de Noé, para esa manifestación prometida por Cristo para este tiempo final. Ahora, en el tiempo final, Él estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, conforme a Apocalipsis capítulo 4, donde dice: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Ahora tenemos que subir al cielo, al templo que está en el cielo. ¿Y cómo vamos a subir? No es allí que tenemos que subir literalmente. De edad en edad, Cristo ha estado subiendo en la construcción de su templo espiritual, y al estar subiendo, ha ido subiendo a través de su manifestación en diferentes naciones gentiles y a través de sus diferentes mensajeros. Y ahora, ven ustedes, si estuviésemos viviendo en el tiempo de la primera edad, teníamos que subir a la primera edad y escuchar la voz de Cristo por medio de San Pablo. Y así, dependiendo del tiempo que la persona estuviera viviendo, tenía que subir a esa edad. Y ahora ya han transcurrido las 7 etapas de la iglesia gentil. ¿Y a dónde vamos a subir ahora? Vamos a subir a la edad de la piedra angular, donde Cristo estará dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas, o sea, después de las que ya han sucedido en las 7 edades de la iglesia gentil. Y Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Cristo? Dándonos a conocer todas estas cosas por medio de su ángel mensajero enviado para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Ese ángel mensajero de Jesucristo es el profeta de la dispensación del reino y edad de la piedra angular. Ahora continuamos leyendo lo que dijo el precursor de la segunda venida de Cristo en la página 301 que estábamos leyendo, donde dice: en el tiempo cuando Dios iba a librar al mundo antes del diluvio, Él mandó un águila. Ese fue Noé. Cuando decidió librar a Israel, también mandó un águila. ¿Ese fue quién? Moisés. O sea, un águila es un profeta. ¿No creen ustedes que cuando Juan estaba en la isla de Pasmos, este mensaje era tan perfecto que aún no podía ser confiado a un ángel? Ahora, un ángel es un mensajero. Pero ¿sabía usted que aquel mensajero era un profeta? El ángel de Jesucristo dice que era un profeta. ¿Lo creen? Vamos a probarlo. Veamos Apocalipsis 22, verso 9, para ver si no fue un águila. O sea, ese ángel de Jesús es un águila, o sea, un profeta dispensacional. Él era un ángel, un mensajero, pero era un profeta, el cual reveló Juan completamente este libro de Apocalipsis. Ahora veamos lo que Juan vio. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y el ángel me dijo: mira, no lo hagas. Ningún verdadero profeta recibirá adoración o mensajero alguno. Ningún mensajero alguno recibirá adoración. Ahora,
Sigue diciendo, porque yo soy siervo o consiervo contigo, o siervo contigo, y con tus hermanos los profetas, y con los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ahora podemos ver que este ángel de Jesucristo es un profeta. Y si es un profeta, tiene que ser enviado a una edad y a una dispensación, y con un mensaje. Ahora el libro era tan importante y es la palabra de Dios. Cuidado, cuando la palabra de Dios es revelada, tiene que ser traída por el profeta, porque solamente a él llega la palabra de Dios. ¿A quién dijo que llegaría la palabra de Dios? Profeta de medio de ti, o sea, de medio de vuestros hermanos, os levantará el Señor, vuestro Dios. O sea, profeta como Moisés. Y dice que pondrá su palabra, ¿dónde? En su boca. Esta palabra apocalíptica es colocada en la boca del ángel de Jesucristo y es traída a Juan el apóstol en estos símbolos apocalípticos. Y para el día postrero, Jesucristo dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese mismo ángel que fue enviado a Juan el apóstol es enviado a la iglesia de Jesucristo en el día postrero para darle testimonio de todas estas cosas apocalípticas que deben suceder en este tiempo final. Y ahora, por medio de ese ángel, es que se recibirá en el día postrero la revelación de todas estas cosas que deben suceder pronto. De otra forma, nadie podrá comprender estas promesas o profecías apocalípticas que corresponden a este tiempo final. Si Dios dice que envía a su ángel, no busque a otra persona. Busque ese ángel que es el enviado de Jesucristo. Porque por medio de ese ángel es que Jesucristo, el sol de justicia, estará resplandeciendo y alumbrándonos todas estas promesas apocalípticas. No trate de alumbrar con una linternita, cuando el sol de justicia Jesucristo, por medio de su ángel mensajero, estará dándonos luz para poder ver y comprender todas estas promesas apocalípticas. Y ahora, para este tiempo final, en la obra de Cristo y la conclusión de su programa, Cristo envía a su iglesia, su ángel mensajero, lo envía a su iglesia, al Israel celestial, y luego lo enviará al Israel terrenal. Este ángel no tendrá prisa por ir al Israel terrenal. ¿Y por qué? Porque lo más grande estará ocurriendo en el Israel celestial, en la iglesia de Jesucristo. Y él tiene la comisión de, con el mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino, llamar y juntar a todos los escogidos de Dios en el día postrero, en la edad de la piedra angular. Como cada ángel mensajero de cada edad tuvo la comisión de Dios de llamar y juntar a los escogidos de cada edad, en la cual fue enviado en la manifestación del Espíritu de Cristo a través de ese mensajero. San Pablo, cuando quiso ir a Bitinia, dice que el Espíritu Santo se lo impidió y le mostró un varón macedonio diciéndole en una visión, sube acá o ven acá y ayúdanos. ¿Por qué? Porque los escogidos de Dios para la primera edad de la iglesia gentil no estaban hacia la China o hacia esos territorios, sino que estaban en Asia Menor. Y Dios no podía cumplir esa primera edad de la iglesia gentil y colocar en su cuerpo mixto de creyentes esas personas de allá, del oriente, del este, esas personas de la China, porque los que serían colocados en esa primera edad serían los de Asia Menor. Dios tiene un programa y nadie se lo puede interrumpir. Y si alguien trata de interrumpírselo, se busca problemas con Dios. Y ahora, hemos visto cómo han estado siendo llamados y juntados los escogidos de cada edad.
Y ahora los escogidos de la piedra angular son llamados y juntados, ¿dónde? En la América Latina y el Caribe, para completarse el cuerpo místico del Señor Jesucristo. Y aunque esto suene para muchas personas un poco raro, para Dios no es raro. ¿Por qué? Porque la parte más importante del templo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón, ¿dónde estaba? En el oeste. Y esa parte es el lugar santísimo del tabernáculo que construyó Moisés y del templo que construyó Salomón. Y del templo que está construyendo Jesucristo, el lugar santísimo de ese templo, que es la edad de la piedra angular, tiene que estar ¿dónde? En el occidente, en el continente americano, en la América Latina y el Caribe. Ahora ven que todo está allá en el templo que construyó Moisés y el templo que construyó Salomón, porque eso es lo que está en el templo del cielo. Y Cristo, construyendo su templo, tiene que construirlo de acuerdo al modelo dado por Dios, para que sea el templo que representa el templo que está en el cielo. Y la iglesia de Jesucristo, que es el templo de Jesucristo, representa el templo de Dios que está en el cielo. Ya no se necesita el templo de Moisés ni el templo de Salomón. Ya Jesucristo está construyendo su templo y está casi terminando la construcción de su templo. Y así como cuando Moisés terminó la construcción del templo y Salomón también la construcción del templo y lo dedicó a Dios, entró Dios en la Shequina, a la luz de la Shequina, en esa columna de fuego, entró por ese templo y llegó hasta el lugar santísimo y se asentó sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro. Y eso es lo que corresponde en el templo espiritual de Cristo, aquí en la edad de la piedra angular, en la América Latina y el Caribe. Los ministerios de los dos querubines de oro allá, en el lugar santísimo del templo que estaba allá en Jerusalén, el templo que construyó Salomón y el templo que construyó Moisés. Esos dos querubines son tipo y figura de los ministerios de Moisés y Elías en el templo espiritual de Cristo. Esta edad de la piedra angular es la edad del lugar santísimo del templo espiritual de Cristo. Por eso es que en el día posterior, cuando se concluya la construcción del templo espiritual de Cristo, cuando entre hasta el último de los escogidos de Dios en la edad de la piedra angular, luego viene ¿qué? La dedicación a Dios. Y luego viene la plenitud de Dios a ese templo, y los muertos en Cristo serán resucitados en cuerpos eternos, y nosotros que vivimos seremos transformados. Dios ha dicho que glorificará la casa de su gloria. Y Él va a glorificar a cada miembro del cuerpo místico de Jesucristo. Tendremos un cuerpo glorificado y eterno. Y ese es el templo de Dios, la casa de Dios. Nos dice San Pablo en Hebreos, capítulo 3, verso 1 al 6. Eso está claro, porque Cristo tiene ¿qué? Un nuevo templo. Cuando Él habló de la destrucción del templo de Jerusalén, está mostrando que habrá un nuevo templo. Y ese nuevo templo lo construiría un príncipe, representado en el príncipe Zorobabel, descendiente del rey David, el cual es tipo y figura de Jesucristo como descendiente del rey David. Capítulo 3, verso 5 en adelante de la carta a los Hebreos, dice San Pablo: y Moisés a la verdad fue fiel en la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Ahora podemos ver que la iglesia de Jesucristo, compuesta por los hijos e hijas de Dios, los nacidos de nuevo, creyentes en Cristo, son la casa de Dios, el templo de Dios. Y ese templo será completado en este día postrero, será dedicado a Dios. Dios entrará en ese templo en toda su plenitud, seremos adoptados y estaremos con Cristo por toda la eternidad reinando. Ahora, por medio de la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo de edad en edad,
ha venido el llamado a los escogidos de Dios, y para este día postrero viene por medio de la manifestación de Cristo en Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Pero su ángel mensajero no es el Señor Jesucristo. Pero por medio de él tendremos la manifestación de Cristo del día postrero, la manifestación del séptimo sello. Y cuando ya estemos transformados, entonces veremos a Jesucristo en su cuerpo físico y glorificado. Pero antes de eso, no. Solamente veremos la manifestación de Jesucristo en el Espíritu Santo por medio de su ángel mensajero. Pero su ángel no es el Señor Jesucristo. Pero él será el instrumento de Cristo para llamar y juntar a los escogidos de Dios, porque a través de él estará Cristo hablándole a su pueblo. Y él será el que nos presentará delante de Jesucristo como los creyentes en el mensaje de Jesucristo de la gran voz de trompeta del día postrero, con la cual son llamados y juntados todos los escogidos de Dios, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Ahora, cuando leemos en las Escrituras donde nos habla de los ángeles, siempre pensamos en más de una persona físicamente, como cuando la Biblia habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. La gente dice, ahí hay tres. Pero cuando Cristo habló de esto, cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice, tanto tiempo hace, Felipe, que estoy con vosotros y todavía no me has conocido. ¿No sabes que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Y el que me ha visto a mí, ¿ha visto al Padre? ¿Por qué? Porque el Padre estaba velado en carne humana. Ese velo de carne llamado Jesús solamente era la vestidura humana del Padre Celestial que estaba dentro de ese cuerpo físico. Hay otros lugares donde Jesucristo dice, el Padre y yo, una cosa somos. Por eso le decían a Jesús, tú siendo hombre, te haces Dios. Pero era siendo Dios que se hizo hombre para llevar a cabo la obra de redención. Y ahora, cuando en la Escritura encontramos que nos habla de los ángeles del Hijo del Hombre viniendo con la gran voz de trompeta para llamar y juntar a los escogidos, muchos esperan ver a los dos olivos, uno por acá y otro por allá. Y los que saben que esos ministerios de los dos olivos son los ministerios de Moisés y Elías, esperan literalmente que venga Moisés por un lado y esperan que venga Elías por otro lado, como esperaban en tiempos pasados. Y cuando vino Elías, se llamaba Juan el Bautista. Él es aquel Elías que había de venir, precursando, ¿cómo? Precursando ¿qué? La primera venida de Cristo. Y no lo conocieron. Luego, cuando vino Elías por cuarta ocasión, precursando la segunda venida de Cristo, el velo de carne se llamaba Reverendo William Marion Branham, y tampoco lo conocieron. Y cuando viene Elías por quinta ocasión, pues se llamará del nombre que le hayan puesto sus padres cuando nació ese velo de carne. Pero el ministerio será el ministerio de Elías, y en él estará también el ministerio de Moisés, y ese será el ángel de Jesucristo, en el cual estarán los ministerios de Elías, de Moisés y de Jesús. Recuerden sus ministerios. Pero literalmente ni será Moisés, ni será Elías, ni será Jesús. El ángel de Jesucristo ni es Elías, ni es Moisés, ni es Jesús, sino que en él estarán los ministerios de Moisés, de Elías y de Jesús, siendo manifestados, siendo operados por el ángel del pacto, el cual estará manifestado en el ángel de Jesús. Y así será como serán llamados y untados los escogidos de Dios del día postrero. Ahora, ¿vieron lo sencillo que es todo? Cuando decimos Jesús estará hablándonos en el día postrero, y Elías estará hablándonos en el día postrero, y Moisés estará hablándonos en el día postrero, pues miren, estos tres son uno. El ángel de Jesucristo ungido con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hablando por medio de su ángel mensajero. Ese es el misterio de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Pero el ángel de Jesucristo no es Jesucristo, tampoco es Moisés y tampoco es Elías. Él es el instrumento de Cristo para el día postrero.
Y cuando ya estemos transformados, entonces veremos a Jesucristo, estaremos con Él en la cena de la boda del Cordero y estaremos después en el glorioso reino milenial de nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos que comprender claramente que el ángel de Jesucristo no es el Señor Jesucristo, aunque en Él estarán manifestados los ministerios de Moisés por segunda vez, de Elías por quinta vez y de Jesús por segunda vez, en el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Y bajo ese ministerio se estará entrelazando una nueva dispensación, la dispensación del reino, con un nuevo mensaje dispensacional, el mensaje del evangelio del reino. Esa edad no pertenece, la edad de la piedra angular no pertenece a ninguna de las 7 edades de la iglesia gentil. Por eso ese ángel, el ángel del pacto, vean ustedes, manifestado en su ángel mensajero, estará obrando fuera de las 7 edades de la iglesia gentil, para beneficio de todos los hijos e hijas de Dios, para todos los hijos de Dios, no importa en qué grupo religioso estén. Ese ángel mensajero no tendrá barreras con nadie, sino que su mensaje es para todo ser humano, para todo pueblo, nación y lengua. Él estará en favor de todo el pueblo, de todos los hijos de Dios, gentiles y hebreos también, pero no irá a los hebreos hasta que no se complete el número de los escogidos de Dios, de la iglesia de Jesucristo, y sean resucitados los muertos en Cristo y los vivos seamos transformados. O sea que cuando vaya, irá con un cuerpo, ¿cómo? Eterno, un cuerpo nuevo, y bajo esa fase o etapa no habrá nada que no pueda hacer Cristo por medio de su ángel mensajero. Ahora podemos ver que el misterio del séptimo sello, en la conclusión del programa de Dios, es por medio de la manifestación de Jesucristo, el ángel del pacto del Espíritu Santo, a través de su ángel mensajero. Por eso es que será algo sencillo y también algo que no toda persona lo podrá comprender, sino aquellos a los cuales es dado conocer los misterios del reino de Dios, los cuales tienen sus nombres escritos ¿dónde? En el libro de la vida del Cordero. Por eso es que el ángel de Jesucristo no estará obligando a ninguna persona. Su mensaje es para toda persona, pero él no estará insistiéndole a nadie, cree el mensaje, sino, ahí está el mensaje, ora a Dios, léelo y pídele a Dios que te ayude a entenderlo para que recibas la bendición de Dios. Y Él amará a todas las personas sin importar a qué grupo religioso ellos pertenezcan. Su mensaje es para toda iglesia, para dar testimonio de estas cosas en y a todas las iglesias. Jesucristo dice que ha enviado a su ángel. El resumen del séptimo sello y la conclusión del programa de Dios es que si encontramos a ese ángel mensajero, a ese profeta mensajero, encontraremos el ministerio de Moisés manifestado por segunda vez, encontraremos el ministerio de Elías manifestado por quinta vez y encontraremos el ministerio de Jesús manifestado por segunda vez, porque estaremos encontrando al verbo, al ángel del pacto, el cual es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, manifestado en su ángel mensajero en el día postrero,
para darnos su amor y su bondad y su revelación para ser transformados y raptados en este tiempo final.